Buen día, mi nombre es Ángel Chacón y en esta ocasión voy a dar una clase modelo referente al tema de adición de números enteros, como ustedes pueden ver en la pantalla. Para poder realizar adiciones o sumas con números enteros necesitamos tener en mente tres aspectos fundamentales. El primer aspecto de ellos es los elementos que conforman al conjunto de los números enteros, ya que si vamos a sumar números enteros necesitamos saber con qué números vamos a operar. Los elementos que conforman a este conjunto son los números positivos. Por ejemplo, el 1 positivo, tenemos el 2 positivo, el 3 positivo, así hasta el infinito positivo. Tenemos números en cantidad infinita de los positivos. Asimismo, también conforman todos los números negativos. El -1, por ejemplo, el 2 negativo, el 3 negativo, y así también tenemos infinitos números negativos. Y el tercer elemento que conforma este conjunto viene a ser el número 0. El 0 es un número neutro, no es ni positivo ni negativo. Estos son todos los elementos que conforman el conjunto de los números enteros. Con esto en mente, abordemos el segundo paso. El segundo paso o el segundo punto que debemos tener en cuenta es saber identificar los signos que van a surgir en una operación de la adición con números enteros. Aquí nosotros tenemos el 7 positivo, el 4 negativo que se están sumando. Estos signos que se ubican en la parte superior izquierda son los signos de identificación. ¿Y para qué sirven estos signos de identificación? Bueno, sirven para identificar si el número es positivo o negativo. Y luego tendríamos el signo de la operación. En este caso, como estamos en la adición, tenemos el signo más, que nos indica que vamos a sumar. Este sería el signo de la operación o signo operacional. Ahora, es fundamental poder identificar estos signos de identificación porque en base a estos signos de la identificación es que se fundamenta el tercer punto, que es la ley de signos de la adición. Cuando vamos a abordar la ley de signos de la identificación, necesitamos ya estar seguros y saber cómo identificar un signo positivo y un signo negativo de los números. Ahora vamos a ver, ¿por qué? Porque cuando vemos la ley de signos, la ley nos habla de número positivo y número negativo. ¿Y cómo es que sabemos si un número es positivo o negativo? Si es que he podido identificar su signo de identificación, obviamente. Entonces veamos un ejemplo de un número positivo. Tendríamos 5 positivo que se va a sumar con 7 positivo. En este caso, la ley me dice que estos dos números deben sumarse. Entonces voy a sumar 5 más 7, que sería 12, y la respuesta debe ser positivo, es decir, debe llevar el mismo signo de los sumandos. Como ambos son positivos, mi respuesta también será positiva. En el segundo caso de la ley, me dice cómo resolver cuando tengo dos números negativos. Por ejemplo, 5 negativo y 7 negativo. Cuando ambos son negativos, me dice que debemos sumar. Por lo tanto, sumaría 5 más 7 sería 12 y mi respuesta debe ser negativa. Por lo tanto, debe llevar el signo negativo. En este caso también, fíjense, se suma, pero el resultado debe llevar el signo de los sumandos. Como ambos son negativos, por eso mi respuesta es negativa. Para el tercer caso, me están diciendo que yo debo sumar un número positivo, como por ejemplo el 5, y debo sumarle con un número negativo, como por ejemplo el 7 negativo. En este caso, ¿qué sucede? Me dice que debemos restar. Ojo con esto, porque estamos con el signo de operación de la suma, pero según la ley no debo sumar, debo restar. Por lo tanto, en este caso tendría que restar 7 menos 5, me quedaría 2. Y mi respuesta dice que debe ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Debo fijarme en mis dos números que se están sumando y identificar cuál es mayor, el 5 o el 7. El 7, y el 7 lleva el signo de identificación negativo, por lo tanto mi respuesta será negativa. En el último caso, yo voy a sumar un número negativo, como por ejemplo el 5 negativo, lo voy a sumar con un número positivo, como sería el 7 positivo.
En este caso, ¿qué debo hacer? También debo restar. Me quedaría entonces 7 menos 5, 2. Y mi resultado debe llevar el signo del número mayor. Como el 7 es positivo y es mayor, debe ser mi respuesta 2 positivo. De esta forma es que se reduce la ley de signos para la adición con números enteros. Ahora, esta ley de signos también la podemos abordar desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, a la luz de lo que hemos hecho, podemos centrarnos ahora en este cuadro que tenemos en la pantalla. Si nos fijamos, vamos a tener dos grupos. Los dos primeros casos nos muestran cuando dos números se están sumando, pero tienen el mismo signo de identificación, como lo leemos aquí en el cuadro a la derecha. El 5 es positivo, el 7 es positivo. Ambos son números positivos. En ese caso, se deben sumar. Cuando son ambos números negativos, también se deben sumar. ¿La conclusión cuál es? Cuando dos o más números con el mismo signo de identificación se están sumando, entonces verdaderamente vamos a sumar los números. ¿Por qué digo verdaderamente? Porque en los casos siguientes no se van a sumar, se van a restar. Una vez que sumamos, vamos a tener que colocar el signo de identificación a mi respuesta. Y eso va a estar en función de los sumandos. Si los sumandos son positivos, mi respuesta será positiva. Si los sumandos son negativos, mi respuesta será negativa, como en el segundo caso. Ahora abordemos el segundo grupo, que está conformado por el tercer y cuarto caso. Cuando los signos de los números que se suman son diferentes. Fíjate, cuando los signos de identificación de los números son diferentes, en este caso no vamos a sumar, tenemos que restar. Y para determinar el signo de mi respuesta, debo fijarme cuál de los números es mayor. Si el mayor es un número positivo, mi respuesta será positiva. Si es negativa, mi respuesta será negativa. De estos dos ángulos podemos abordar la ley de signos. Ahora ustedes pueden inclinarse por cualquiera de estas dos, aunque lo mejor es aprenderse las dos formas, ¿ya? La conclusión por grupos, que fue la segunda, como de forma individual. Lo que vamos a hacer ahora es realizar algunos ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica lo que hemos aprendido de la ley de signos. Para el primer nivel vamos a utilizar el apoyo visual de un resumen de la ley de signos. En el primer caso me dicen que sume un número positivo con un número negativo. Estaríamos en el tercer caso. Y cuando abordamos ese tercer caso, lo que aprendemos es lo siguiente, que deberíamos restar. Entonces vamos a restar 79 menos 67. 9 menos 7 sería 2 y nos quedaría 12, con el signo del número mayor, que sería negativo. Esta sería la respuesta. Para el segundo caso, tenemos la suma de dos números positivos. Estaríamos en la primera regla. Ambos se van a sumar. Recuerden, el 21 no tiene el signo positivo, pero hay dos formas que podemos escribir los números positivos. Por eso entendemos que el 21 también es positivo. Sumamos y tendríamos en total 35 con el signo de ambos sumandos, que es el positivo. Ahora vamos al tercer caso. Aquí tenemos que restar. Verdaderamente tendríamos que restar porque tenemos un número negativo y un número positivo. En este caso estaríamos en el cuarto caso y tendríamos que restar el número mayor, que en este caso es 1101, tendríamos que restarle con 1010. Ahora, si hacemos esta resta, acá nos queda 0 y acá sería 10 y nos quedaría como respuesta 91. El signo de la respuesta debe ser igual al número mayor, que en este caso es positivo. Y finalmente, el último caso, tenemos dos números negativos que nos indican el segundo caso de la ley. Aquí tendríamos que sumar los números y tendríamos como respuesta 405 con el signo que se repite, que sería negativo. De esta forma hemos resuelto nuestros ejercicios del primer nivel. Veamos ahora un segundo nivel. En este caso vamos a abordar ejercicios que tienen que ver con tres sumandos. Acá podemos resolver de diferentes formas. Voy a explicar una. Podríamos ir asociando de dos en dos, como estos dos números son negativos, por lo tanto tendríamos que sumar. Y tendríamos como resultado 128 con el signo que se repite, que sería negativo, más 11 negativo. Como ambos son negativos,
tendríamos que sumar. Estaríamos en el segundo caso de la ley. Aquí tendríamos entonces como respuesta 139 con el signo negativo. Y finalmente vamos a abordar un tercer tipo de ejercicio en donde ya no contamos con el apoyo visual de la ley de signos y tampoco con el apoyo de los paréntesis. Lo que debemos hacer acá es también ir resolviendo formando grupos de 2 en 2 de izquierda hacia derecha. Como estos dos números son positivos, por lo tanto se sumaría. Tendríamos 72 positivo. Vamos a sumarle con el 91 negativo. Tendríamos que ver que son signos diferentes, así que se tendrían que restar. La respuesta que tendríamos sería 19 con el signo del mayor que sería negativo. Bajamos el siguiente dígito que sería 51 negativo y ahora tendríamos que darnos cuenta que ambos números son negativos, por lo tanto se deberían sumar y tenemos como respuesta 70 con el signo de los sumandos que es negativo. Bajamos el último dígito que sería 75 positivo. Como notamos, estos dos números son con signos diferentes, así que se deberían restar. Y la respuesta sería 5 con el signo del mayor que sería positivo. De esta forma hemos abordado lo relacionado a la ley de signos necesarias para realizar adición con números enteros.